Entonces hoy queremos leer un poquito del libro de Mateo en el Nuevo Testamento, uno de los 4 evangelios, el primero, Mateo Levi, más conocido. Mateo fue uno de los discípulos de Jesús, uno de los 12 que él escogió, coleccionador de tax collector. No era muy popular entre los judíos, no era un hombre muy agraciado, No. muy buen visto, porque ellos odiaban lo que él hacía. No le daban la bienvenida. No le daban nada. No. Políticamente no le gustaba al pueblo de Israel para nada esta persona. Pero Jesús lo escogió a él. Jesús lo escogió a él y ¿quiénes somos nosotros, verdad? Dios nos busca a las personas, las que pensamos nosotros que están preparadas, tanto como busca a las personas que de verdad tengan el corazón dispuesto para ser usado por Dios, Sí. y las personas que quieran ser usados por Dios. Como dice la palabra, que Dios escoge lo que para el hombre no significa nada, lo escoge para confundir al sabio. Sí. ¿Verdad? Vamos a leer nada más del 1 al 14, si usted después quiere leer el capítulo entero sería bueno. Y Jesús aquí está hablando del futuro. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. El templo fue el segundo templo, porque el primer templo de Salomón, acuérdense que fue destruido por Nabucodonosor cuando destruyó Israel, y este fue el segundo templo, y era un templo muy bonito, muy beautiful. Y entonces los discípulos estaban bien orgullosos de su templo y le enseñan a Jesús el templo como que él no había estado ahí anteriormente. Sí, como que si él no fuera el templo. Como que llegó por primera vez a Jerusalén. Le mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ese templo fue destruido 70 años después de la muerte de Cristo, cuando los romanos vinieron y arrasaron otra vez con el pueblo de Israel. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aparentemente Jesús ya le había dicho, yo voy a regresar. ¿Por qué le va a decir de tu venida si él estaba ahí en ese momento con ellos? O sea, ya le había explicado su propósito, yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día y regresaré después, años después. Ellos pensaban, inclusive el apóstol Pablo pensaba que el retorno del Mesías, de Jesús, iba a ser en su vida. Pero ya han pasado 2000 años. Ni a lo mejor ni será en la de nosotros. No, y a lo mejor no, quién sabe. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Le está diciendo esto a los apóstoles. Los hombres que estuvieron con él 3 años, día y noche. O sea que si esos apóstoles le está diciendo, cuidado, que nadie te engañe, ¿qué nos dirá a nosotros? Sí. Y ahora nos está hablando. Tenemos que tomar eso para nosotros. Mira que nadie te engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Esa palabra el Cristo quiere decir el ungido, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Y esta es la parte, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Él no está advirtiendo que padre no ama a su hijo como para advertirle de las cosas que pueden ocurrir, ¿verdad? O sea, guerras, estamos viendo guerras, estamos viendo rumores de guerras, estamos viendo disturbios sociales, muchos, en varios continentes del planeta.
Entonces, pero dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pregunta. Todo eso. ¿Ya esto ha pasado? Sí, está pasando. Está pasando. Y está pasando. Ahora, mucha gente dice, sí, pero es que eso siempre ha pasado. Siempre han habido terremotos, siempre han habido guerras. Es verdad. Pero fíjense una cosa, con la frecuencia que en estos últimos años está sucediendo. Y la intensificación. Y la intensidad de estos huracanes, de estos terremotos, de estos tornados. Ahora mismo aquí en los Estados Unidos lo que está pasando en Texas es horrible. Muertos, hay más de 40 niños perdidos en un campamento cristiano que estaban. El agua se los llevó. No fue un ciclón, no fue es el tiempo. Estas cosas no se habían visto. Yo llevo aquí viviendo en esta ciudad más de 50 años, y el año pasado, cuando el huracán pasó, las inundaciones que yo vi en mis repartos, yo nunca las había visto, jamás, y llevo 50 años viviendo en el mismo lugar. O sea, hay una intensidad, hay algo diferente a como era antes. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí yo creo que le está hablando a los apóstoles directamente. ¿Ok? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Escucha, le está hablando a los creyentes. Le está hablando al pueblo de Dios. Y estamos viendo eso. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Estamos viendo eso hoy entre el pueblo de Dios? Sí, no hay unidad. Tirándose uno a los otros. Ya les digo, yo veo los comentarios tirándose uno a los otros. Esto es lo que te está refiriendo. Vamos a ver mucho más este tipo de situaciones pasando. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado en estos últimos intensamente, y el amor, la gente se ven que se tiran uno a otro, que se matan, ¿verdad? Y es que lo vemos hasta en las mismas familias. Sí. Familias de sangre y familias, se supone, en el mundo cristiano. Pero fíjate bien el 11 otra vez. Y muchos falsos profetas se levantarán. Falsos profetas, profeta hoy en día es aquella persona que está hablando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, porque la profecía ya está escrita. Se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez la palabra engañar. Al principio dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí está diciendo, muchos van a ser engañados. Ahora el 13, fíjate, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar qué? ¿Qué es lo que tengo que perseverar? Bueno, bien fácil. Yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Conocer la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Perseverar aunque venga el ataque. Perseverar aunque te critiquen. Perseverar aunque vengan que se van de tu lado. Perseverar es estar parado firme en algo que tú estás convencido, tu convicción, y tú no vas a cambiar eso por nada ni por nadie. Así mismo. Este será salvo, dice el Señor, el que persevere hasta el fin. Número 14. Y será predicado este evangelio del reino. Este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
y será predicado este evangelio. ¿Qué evangelio? De la palabra de Dios. La palabra de Dios. No el evangelio del hombre. No el evangelio del hombre, no lo que el hombre piensa. Este evangelio en todo el mundo. Nosotros tenemos que ser, dejar de ser, permitir que Dios nos use. No, pero tú no entiendes, a mí me da pena. No, tú no entiendes que yo no estoy preparada. Yo creo que si tú le dices al Señor, Señor, úsame, empezando con tu testimonio habla mucho. Sí. ¿Ok? Es nuestra obligación como cristianos obedecer esto. Ir por todo el mundo y predicar este evangelio en sus redes sociales, en vez de estar poniendo boberías en Facebook y cosas que no edifican a nadie, no edifican al pueblo de Dios. Porque yo me pongo a pensar, cuando uno se muera y va a la presencia del Señor, ¿tú crees que el Señor te va a preguntar, oye, qué linda casa te construiste? No, eso él no le... Ese no carro importa. que te compraste, va, el último modelo. O tantas cosas, ¿verdad? Que nosotros le ponemos tanta atención, que no digo que sea malo, pero le ponemos demasiada atención, más que a esto. O el Señor va a decir, déjame ver qué tú hiciste por el reino de Dios. Así mismo. ¿Qué tú hiciste por ayudar a otro, enseñar a otro, predicar lo que yo estoy diciendo? Eso es lo que va a contar. Y la palabra de Dios dice, Jesús dirá en aquel día, van a venir gente, se van a parar, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sané enfermo. Y dice, aléjense de mí, hacedores de maldad, que nunca los conocí. O sea, gente que se creen que están haciendo lo correcto. Sí. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está la obediencia? ¿Está tu vida en orden? ¿Está tu vida en orden? Según la palabra. Según la palabra. ¿O tienes un pie en la iglesia o en los caminos del Señor y el otro pie lo tienes en el mundo? Muchas veces las personas no le hablan a nadie de Jesús, de la palabra, porque por el temor de ser rechazado. Exacto. O criticado. Exacto. Y no quieren sufrir ese sentimiento, no quieren ser rechazados. Pero no importa, uno tiene que hacer lo que Dios dice y seguir adelante. Y el que te rechace, pues, como dice la palabra, que cuando tú entras a una casa y te reciben con paz, quédate. Pero si no, toma tu paz y vete. Sacude tus pies. Sí. Y sal de ahí. Sí. Muchas personas no te van a recibir, pero es que tú ya le hablaste. Es muy importante, sobre todo en la familia de uno, empezar con la familia de uno, los hijos, los nietos. Que no me escuchan, no me hacen caso. No importa, tú le hablas de todas maneras. Sí. La oración es súper importante en estos últimos tiempos, en las cosas que estamos pasando hoy en día. El ataque contra los niños y los jóvenes es bien fuerte. Y si usted, como nosotros, que ya nuestros hijos son grandes, pero tenemos nietos, pues tu oración es una protección sobre ellos que en el mundo espiritual sí tiene efecto. Sí. Grande efecto, diría yo, Nancy, la oración. Y no importa la edad del niño, porque yo tengo un bisnieto de 1 año y medio, y yo declaro sobre la vida de él. Yo declaro que tú vas a cumplir la palabra de Dios, tú vas a cumplir la voluntad de Dios, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Y esas palabras que yo hablé y que hablamos sobre nuestros nietos, nuestros bisnietos, esa palabra es incorruptible. Amén, porque es la palabra de Dios. Sí. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros queremos, es hablar lo que la palabra de Dios dice. Y eso es lo que ella le está diciendo, que es una semilla incorruptible. Sí. Entonces, volviendo al tema de que no podemos, en estos tiempos que estamos viendo las cosas que estamos viendo, y nosotros queremos que nuestra oración sea contestada, nosotros queremos que nuestra oración llegue al trono de Dios y que Dios escuche y se mueva. Pero no podemos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Porque en la palabra bien dice que tibio te vomitaré. Sí. Dice.
fíjate qué palabra usa, te vomitaré, ni eres frío ni caliente, pero tibio es esa persona que está un día aquí y un día allá, y no podemos seguir así. Tenemos que llegar a un momento en nuestra vida que hay que tomar una decisión. O este evangelio es la gran mentira del mundo, o es la gran verdad. Sí. Y yo tengo que escoger. Si es verdad, tengo que hacer lo que dice, porque no solo para mi beneficio, sino el beneficio de mis hijos, de mis nietos, de todas las personas alrededor de mí. Yo quería compartir con ustedes, yo se lo dije a Nancy, un testimonio, algo que me pasó los otros días. Una de las cosas que yo, cuando oro por la mañana, le digo al Señor: permíteme, Señor, ser usado hoy por ti, ya sea en las cosas que pongo en Facebook, algo que alguien necesite escuchar, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, porque hay tantas personas desesperanzadas, hay tantas personas que quizás se equivocaron en su camino con el Señor y no saben cómo regresar, piensan que no son dignos del perdón de Dios. Tanta gente allá afuera pensando esto, porque desconocen la palabra, desconocen. Mira, yo creo que es muy bien, muy bueno ir a la iglesia, compartir con los hermanos, todo eso está beautiful, magnífico, pero yo diría que es más importante que usted lea la palabra de Dios todos los días, un capítulo, y que usted empiece a leer y a estudiar y a escudriñar las escrituras, para que nadie le haga un cuento, para que nadie le saque una escritura fuera de contexto para usarlo como pretexto para el beneficio de la persona. Entonces, muy importante que usted estudie por sí mismo. Pero, como dije, una de las cosas que yo le pido a Dios es que me use para ayudar a alguien. Entonces, ¿te acuerdas que ella hace más de un mes me había dicho que llamara a este otro seguro de carro que era un poco más barato, que ella se había ahorrado? ¿Cuánto me dijiste que te había ahorrado? Bueno, son en un año mi aseguranza en vez de subir bajó. Que eso hoy en día usted sabe que no pasa. No se ve. Entonces ella hace un mes atrás me había dicho que yo llamara. Yo tenía el teléfono ahí y la verdad que no le hice caso. Entonces, hace 3 días me llega una carta de ese seguro que ella estaba hablando, que no lo vamos a mencionar para no darle, no darle anuncio. Y entonces digo, ay, mira, a lo mejor esto es Dios que me está diciendo que llame, porque me voy a ahorrar dinero, y es bueno ahorrar dinero. Entonces, lo dejé ahí. Yo voy al gimnasio por la mañana, pero ese particular día, al día siguiente estaba lloviendo mucho, y yo no voy a salir así lloviendo. Y veo la cartita y digo, déjame llamar ahora que tengo tiempo. Llamo. Me sale un muchacho americano, por su acento me pude dar cuenta que era un afroamericano. Y entonces el muchacho, una maravilla, amable, cordial, paciencia. Y hoy en día, ustedes saben que el servicio al cliente está malísimo. Dichoso si consigues hablar con alguien. Dichoso, sí, exactamente, porque todo aprieta aquí, aprieta allá, entonces a esperar 15 horas para que te contesten. Entonces el muchacho era una voz así tan dulce, tan amable, que como yo trabajé en servicio al cliente por más de 20 años, cuando acabamos de hablar, le dije, oye Matthew, se llamaba Matthew, fíjate, el libro de Mateo. Wow. Le digo, oye Matthew, la verdad que dile a tu jefe que te den un aumento. Y él riéndose, hablaba mucho, así bien hablando. Y dile a tu jefe que te den un aumento, porque la verdad que eres muy bueno en el teléfono, eres muy amable, y que esto y que lo otro. El muchacho, riéndose. Y dígole yo así de pronto, te voy a decir algo personal, Matthew. Tú debes ser un hombre cristiano para tener esa disponibilidad y esa amabilidad y esa dulzura. Hay silencio. Silencio. Y yo dije, pero entonces ya yo me doy cuenta que no era yo hablándole, era Dios hablándole. Le dije, Matthew, tú tienes un don muy lindo. Tú tienes el don de la paciencia, la amabilidad. En tu voz hay paz, en tu voz hay que a ti te importa la persona con que estás hablando. Silencio por el otro lado. Hasta ahora era hablando, silencio. Y ahí le pongo a hablar al muchacho, le dije, tú sabes que Dios te va a usar. Dios no ha acabado contigo. Y él me había dicho anteriormente que tenía 34 años.
Digo, Dios no ha acabado contigo, Matthew. Y Dios tiene unos planes para ti muy lindos, porque ese don que tú tienes de poder llegar a las personas con ese carácter, esa forma de hablar, eso no todo el mundo es así. Y de pronto yo me sentí como que yo le estaba hablando a mi hijo. Ese amor, esa ternura así de mamá cuando le está hablando a un hijo. Y le empecé a hablar así. Mira, de pronto ese muchacho empieza a llorar, pero ahogado en llanto que no podía hablar. Y yo me doy cuenta entonces, la palabra le está ministrando. Sí. Y ahí yo no me acuerdo cuántas cosas más yo le dije, porque la verdad que en ese momento no me puedo acordar. Yo sé que era hablándole de los propósitos de Dios en su vida, de cuánto Dios lo ama, de que aparentemente alguien había estado orando por él cuando yo llego y le doy esta palabra. Cuando el muchacho por fin se llega a calmar, me dice entre sollozos, tú no sabes, la palabra que tú me estás dando en el momento que yo lo necesitaba ha venido. Y yo le dije, yo no sabía y no te conozco, pero Dios sabía que este era el momento de tú recibir esta llamada. Entonces le conté, yo hace rato tenía el teléfono por llamarlo a usted, pero tenía que ser hoy porque tú tenías que contestar la llamada mía y Dios hablarte lo que tú necesitabas hablar. Le dije, tú tienes mi teléfono, tienes mi email, te doy permiso para que me llames porque me vas a llamar algún día y me vas a contar lo que Dios está haciendo en tu vida. Ese propósito. Muchacho no podía hablar. ¿Por qué le cuento esto a ustedes? Porque ustedes nunca sabrán con la persona que Dios le pone adelante, ya sea por teléfono, ya sea en persona, la necesidad que tiene de oír unas palabras de esperanza, de una palabra que lo conforte, de una palabra que los levante. Yo no sé lo que le pasó a ese muchacho, ni él me lo contó, pero Dios lo sabe. Y la palabra que vino hacia él fue medicina, medicina para su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo esencial, con lo que queremos dejarlo? Número uno, las cosas se van a poner no mejor, peor en este mundo, ¿ok? Y tenemos que estar preparados, no con miedo, porque Dios, como dijo Nancy, Dios no nos ha dado un espíritu de miedo, ¿ok? Pero sí te debemos de estar preparados. ¿Para qué? Para ayudar a otra gente que no conocen, que esto le va a coger de sorpresa. Sí, porque uno no sabe. Yo me he chocado con diferentes personas en la tienda. Ella sabe cómo soy yo. Yo le oro a cualquiera, a mí no me importa, abrazo a cualquiera, porque Dios me ha quitado ese temor de la gente, ¿verdad? Pero uno no sabe lo que las personas están pasando, especialmente hoy en día, sea situaciones financieras, situaciones de salud, situaciones con los hijos. Entonces, no es uno que tiene que pensar, ¿qué le diré? Es el Espíritu Santo que tiene dentro de ti, que te va a decir, no te preocupes por lo que va a decir, porque Él mismo te dará, porque Él conoce todo. Él conoce todo. Para Dios no es nada sorprendente por lo que estamos pasando, por lo que usted está pasando. A Dios no le toma por sorpresa nada de lo que está sucediendo. Él lo está permitiendo por algún motivo. Y acuerde de esta promesa del Señor. No he visto al justo desamparado. Así mismo. Usted y yo somos los justos, hemos sido justificados por el Cordero de Dios, por lo que Jesús, la obra perfecta de Jesús en la cruz. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestro deber? Obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Estudiar la palabra de Dios y ayudar a otras personas cuando esté en nuestro poder hacerlo. A veces no puedes ayudarlo financieramente, no puedes, pero sí puedes ir a casa de una persona a visitarla, llamarla, puedes orar por una persona. A nosotros nos encanta orar. Yo pertenezco a un grupo de mujeres que nos juntamos todas las noches a través del Zoom y de 8 a 9 estudiamos un capítulo de la Biblia y después oramos por nuestros hijos, oramos por las personas. Es increíble, increíble cuando tú lees la palabra de Dios y tú dices, ay, pero a mí no me habían enseñado esto, a mí me habían enseñado otra cosa, ¿me entiendes? Sí.
Y por eso es que yo digo, es tan importante estudiar la palabra por sí mismo. Sí, vaya a la iglesia, eso está bueno, eso es necesario, pero más necesario que eso es que usted se comprometa todos los días a leer un capítulo de la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Y si no entiende nada, no entendió cierta parábola, no entendió cierto capítulo, óigame, usted va al internet y hay tantas herramientas de interpretaciones para poder darse cuenta qué es lo que me está diciendo esto. En YouTube usted pone, no entiendo a qué se refiere, y empiezan a salir enseñanzas, y el Espíritu Santo mismo le va a guiar a usted a toda verdad. Y muchas veces uno necesita saber un poco más de una escritura, componer la escritura y después decir comentario. Y ahí es comentario de diferentes personas que han estudiado fuertemente la palabra. Exacto. Yo quisiera, porque hablamos un poco del temor, en estos días tenemos que tener cuidado con ese espíritu de temor. Y aquí quiero compartirle algunas puertas que uno le abre al espíritu de temor. Muy bueno. Y cómo vencer al espíritu de temor. Las puertas que son abiertas es falta de confianza en las promesas de Dios. Pensamientos negativos. Palabras también negativas. Uno hay veces sin darse cuenta, ay, este dolor de cabeza me va a matar. Se me rompe la cabeza del dolor que tengo. Tenemos que tener mucho cuidado. No hablar no hablar la palabra de Dios en alto. Pues tú la puedes pensar, pero el enemigo no puede oír tus pensamientos, no puede conocer los pensamientos, pero sí tus palabras, ¿verdad? Falta de fe, permitiendo que el espíritu de temor tome raíz en tu corazón. No permitas que ese espíritu entre en tu corazón y tome raíz ahí. ¿Cómo vencer al espíritu de temor? Abrazar el amor de Dios. Dios te ama, ¿verdad? Amén. Eso es una cosa que a mí me saca llanto, porque Dios me ama. Dios conoce mi vida desde el principio hasta el final, y aún Él así me ama. O sea que abraza el amor de Dios. Hay una escritura, 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Amén. Y el temor de Dios que habla la Biblia, temor de Dios, dice aquí, la Biblia distingue entre dos tipos de temor. Sí. El temor reverencial a Dios, que es una actitud de respeto y adoración, y el temor que produce ansiedad y miedo al castigo. El segundo tipo de amor no es compatible con el amor de Dios. No. Es muy importante, porque entonces hay veces que la persona dice, pero usted está hablando la Biblia habla del temor de Dios, pero no es el mismo temor. No. Es un temor reverencial, de respeto. No es el temor de que está hablando de ella. Tenemos también cómo vencer, tenemos que recordarnos de su promesa. No importa lo que esté pasando en tu vida, enfermedad. Señor, yo sé que por las llagas de Jesucristo sobre su cuerpo yo he sido sanada. Pero si usted no conoce las escrituras, ¿a qué promesa se va a aferrar? Claro. Por eso es que es tan importante que usted lea, tome nota. Si usted está atravesando un ejemplo, un problema familiar, que es lo que dice Dios sobre las promesas de reconciliación familiar, de perdón, porque a veces nosotros tenemos que pedir perdón o perdonar para arreglar ciertas situaciones familiares que se presentan, ¿verdad? Y son cosas que hay mandatos que Jesús nos dejó que no son sugerencias, son mandatos. Sí.
son mandatos. ¿No? El mandato de perdonar, Ujú. porque si uno no perdona, Dios no te puede perdonar. Amén. Son cosas que le choca a uno en la naturaleza humana, ¿verdad? Ujú. Porque uno piensa que al perdonar es que está diciendo que todo lo que le hicieron está bien, pero no, Excusable, sí, sí, no es así. no es así. Cuando uno perdona, uno se, ay, Se libera. se libera. Se Sí. libera. Yo creo que una de las cosas que podemos hacer para el próximo, la próxima vez que entremos, Ujú. es hablar sobre el corazón. Sí, El buen corazón tópico, de la persona sí. es un buen tópico. Entonces, dos que me falta para cómo vencer, porque nosotros somos vencedores. Amén. Amén. Centrarse en el poder de Dios y reemplazar el miedo con fe. Y eso lo hace uno con las palabras. Reemplazar el miedo con fe. Ujú. Muy importante, me gustó esa. Sí. Reemplaza tu miedo con tu fe. Ujú. Fe en aquel que te ama, fe en aquel que quiere restaurarte, fe en aquel que quiere perdonarte, fe en aquel que dio su vida por ti. Y sabemos que es Ujú. Jesús. Jesús. Amén. Amén. Pues yo creo que ya llegamos a 35 minutos y vamos a hablar 10, 15 minutos nada más. Esas cosas pasan. Sí. Pero bueno, y déjenos sus comentarios. También si usted necesita oración, nosotros oramos por las personas que se comunican con nosotros. Ujú. Déjenos su petición de oración aquí bajo los comentarios, que estaremos orando por usted y sus necesidades. Amén. Amén. Amén, amigos. Eso es todo por hoy. Gracias. Los bendecimos. Oramos por ustedes todos los días. Y que no se olviden, no es tener miedo a las cosas que están pasando, que estamos viendo. Es estar preparados. Sí. Y sabemos que Dios nos protegerá y Dios está con nosotros. Amén. Amén. No he visto al justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Amén. Lo dejo con esa promesa. Chao. Bye bye.